Hoy les tengo un invitado muy especial, les voy a platicar. Lo he tenido 2 veces en el programa en estos 9 años. Es un experto en la ciencia china más antigua del mundo para bienestar, que es el Chine Chikung. Es Carlos Eduardo García, muy querido amigo mío y que además me ha enseñado mucho para que me sienta mejor. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, Carlos, Bienvenido. Muy bien, encantado, muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Sí. La gente va a verte en 3 minutos. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Y cómo enseñas? Y regresamos en 3 minutos. Claro que sí. Ahorita regresamos. Mi nombre es Carlos Eduardo García Osegueda y me dedico a enseñar Chinen Chikung, que es una ciencia de origen chino que me permitió salvar mi vida. El Qigong tiene más de 5,000 años documentados de historia. Me gustan todos los deportes, me gusta jugar, me gusta divertirme, me gusta el soccer, me gusta el americano, me gusta el tenis, el básquet, el squash, nadar, etc. Me encanta el cine, tengo muchas películas favoritas. Estoy casado con una mujer extraordinaria y hace 9 meses y unos cuantos días nació mi primera hija, se llama Kia, y estoy completamente enamorado. A ver, te tengo la pregunta, porque hay mucha gente que a lo mejor no vio el programa contigo, ni hace 3 años ni hace 4 años. Entonces, explícanos qué es el Chine Chikung. Ok. El Chine Chikung es una ciencia que se desarrolla en China y que es realmente la herencia de más de 5,000 años de investigación a cargo de las mujeres y hombres más desarrollados de la cultura china, los grandes maestros que inspiraron aquellos cuentos chinos, que por supuesto son exageraciones, pero fueron personas que estudiaron a fondo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente y cómo aprendiendo a manejar el cuerpo y la mente, el ser humano es capaz de lograr cosas verdaderamente extraordinarias. En mi caso, yo lo aprendí porque estaba desahuciado, como tú sabes, estuve muchos años enfermo y cuando me dijeron que difícilmente iba a vivir más de 1 año, yo llego a China y me curo haciendo ejercicio. O sea, hacer ejercicios muy sencillos con el cuerpo y con la mente, y parece increíble, pero muchísima gente ha logrado recuperar su salud, reconstruir su vida. Y bueno, es para todo tipo de personas, lo practican niños, lo practican ancianos, lo practica gente sana también, lo utilizan. A eso iba, Sí. Te iba a hacer una pregunta. No tienes que estar enfermo. No, para nada. De hecho, estos grandes maestros estudiaron la mente y estudiaron el cuerpo con el objeto de que el ser humano alcanzara niveles más altos de conciencia, de plenitud, de fortaleza física, capacidad de manejar las emociones, ser más creativo, ser de mayor servicio a ti mismo y a la sociedad. Y para eso se practica Chinen Chikung. Ok, ahora, le platicamos al público un poco. ¿Qué edad tenías cuando te enfermaste? 2 años. 2 años. Y cuando te dijeron, ahí te ves, maestro, ¿qué edad tenías? 27, 28 años. Ok. El ahí te ves, maestro, y lo estoy haciendo en resumen, es de que estuvo yendo a Inglaterra, a España, a Nueva York, y todos coincidían, ahí te ves. Hasta que un maestro, amigo tuyo en Nueva York, Un doctor. te dijo a lo mejor investigador. Sí, él me había tenido un tratamiento antes, pero no me habían podido ayudar y como que se quedó siempre con mi caso muy en mente. Y él es médico, es doctor en medicina convencional, pero también es investigador. Y entonces se entera de que en China hay un hospital que es el más grande del mundo, que trabaja sin medicamentos, eso le llama muchísimo la atención. Él se va a investigar, está 15 días en este hospital y regresa y me dice que es lo más impresionante que ha visto en su vida. Me dice, es un lugar donde la gente no hace dietas especiales, no utilizan agujas, no toman medicamentos de ningún tipo, lo único que hacen es ejercicios físicos muy sencillos que se parecen a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos y junto con eso ejercicios de concentración también muy sencillos que no consisten, mucha gente se imagina a lo mejor que consisten en precisamente imaginarse cosas que no existan o fantasías y demás. No, es un trabajo muy sólido, es un trabajo que tiene una base teórica
muy profunda y que consiste en aprender a concentrar nuestra atención en diferentes partes del cuerpo para promover flujos, para promover impulsos, para regular secreciones, y los impactos se miden con pruebas de patología clínica completamente reales. Yo tomé el curso hace 4 años, 4, ¿no? Sí, más o menos. Más. No lo hago por flojo, mi mujer sí lo hace, pero lo que sí hago todas las mañanas es Abrir Yin Tang. abrir el Yin Tang, y que es abrir mi cabeza para tener toda la información y a la vez programarme, que es bien importante, el extraordinario día que voy a tener hoy. Organizas tu campo. Funciona increíble. Así es. Por lo menos pienso cosas positivas que me enseñaste y así arranco mi día. Sí, sí, es algo muy tangible porque Sí, sí es. hay una investigación de 20 años que se hizo en China y que demuestra que el 95% de la gente que practica estos ejercicios en 24 días tienen cambios que pueden ser comprobados en caso de personas enfermas con pruebas de patología clínica. Hoy trajimos a 2 invitados, a Anita y a Fernando, Así es. que luego los van a conocer y nos van a platicar de voz propia de cómo se curaron. Porque les doy mi palabra de honor. Digo, yo creo que muchos de ustedes sí han entendido qué es el Chine Chikung, sí lo han entendido. Sin embargo, son cosas tan increíbles que dices, el ser humano tiene en sus manos su enfermedad y su curación. Sí, yo no lo creía, Carlos. O sea, yo empiezo a los 2 años con un cuadro infeccioso por estreptococo dorado y estafilococo beta-hemolítico, eventualmente fiebre reumática. Vivo 20 años a base de antibiótico, medicamento contra el dolor, inflamaciones, etcétera. A pesar de eso llevo una vida normal, pero siempre con muchos trabajos y con muchas infecciones y demás. Y a los 22 años trueno, o sea, a los 22 años ya mi cuerpo de plano empieza a no poder funcionar, empiezo a perder muchísimo peso, empiezo a buscar otras alternativas, como dijiste, en Estados Unidos y en Europa. Me trato con gente de mucho prestigio, gente muy preparada, aprendo mucho, pero nada me sirve, nada me está sacando adelante, y a los 27 años, especialistas en Europa, expertos en medicina biológica alemana, con una preparación extraordinaria, pues me dicen, es que tu hígado está mal, tus riñones están mal, todo está mal. Y pues yo ya era escéptico hasta las matemáticas, o sea, nada funcionaba, nada me servía. Yo era el caso atípico, y bueno, cuando me hablan de esto y me dicen ejercicios con eso, pues obviamente yo dije, es ridículo, o sea, es imposible. Hay una anécdota de que este investigador que le dijo, en China está el Chine Chikung, inténtalo, lo intentó y lo mandaron al diablo. Le dijeron, maestro, no hay lugar, así fue. Sí. Y regresaste a Mérida, ¿no? Sí, 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 estaba yo viviendo en un cuarto de azotea en Mérida porque yo tenía estrictamente prohibido por mis especialistas en Europa estar en México, en la Ciudad de México, más de 4 días por la altura, por la contaminación, porque mi hígado estaba muy mal, bueno, mis órganos internos en general. Y en Europa ellos gastaron mucho y yo también gasté mucho porque yo fui conejillo de Indias para ellos, fui sujeto de investigación, entonces ellos pagaron la mayor parte de mis tratamientos y me exigieron que no estuviera más de 4 días en la Ciudad de México. Entonces yo estaba viviendo ahí en un cuarto de azotea cuando pues hago toda la investigación para poderme ir a China, y cuando por fin logro hacer contacto con la gente adecuada, pues me explican que el entrenamiento para extranjeros iba a ser hasta el siguiente año, y yo pues ya no llegaba al siguiente año. Pero unos días más tarde ellos se comunican conmigo, de China me llaman y me dicen que al parecer a Yuan, y Yuan es un término chino que se parece a lo que nosotros llamamos destino o sincronía, y me dicen que se abre la oportunidad de que yo vaya a entrenar al pie de la montaña más sagrada de China. La maestra que no Wang, tiene nada que ver con el hospital que te dijo el... Tiene todo que ver, no es el hospital, pero es el segundo lugar más importante donde se practica Chinen Chikung en China, después del hospital. A ver, cierren los ojos un momento. Imagínense este pobre de 27 años llegando a China, sin hablar obviamente China, a una montaña que la traductora que te recibió en el aeropuerto te llevó, y platícanos brevemente a qué horas te levantabas, cómo eran tus ejercicios y en cuánto tiempo empezaste a decir, ahí voy. Bueno, sí, yo creo que ese contexto es muy, muy importante para dimensionar lo que se puede lograr cuando uno maneja bien el cuerpo y la mente, por supuesto, con supervisión.
Eh, yo vivía en un lugar que estaba a menos 20 grados centígrados. Llegué a finales, bueno, a principios del otoño de 1999 y pronto la temperatura empezó a descender. En China, al menos en esa localidad que no está abierta para extranjeros, el gobierno local es el que decide cuándo se empieza a poner calefacción en los edificios. Y pusieron calefacción en mi edificio hasta que las primeras 3 personas murieron por hipotermia. Entonces el frío era verdaderamente terrible. O sea, yo me dormía con muchos pares de calcetines, a veces todavía con zapatos, chamarra, tapabocas, gorros, 3 pares de guantes uno encima de otro, y así me estaba muriendo de frío. Y yo tenía que levantarme a hacer un ejercicio que se llama sentadillas de pared. Tenía que hacer 100 sentadillas enfrente de la pared. ¿A qué horas? Pues me levantaba como a las 4 de la mañana. Con el frío. Sí, pero en las sentadillas me ayudaban a superarlo. O sea, me daba menos frío haciendo las sentadillas que estando acostado en mi cama. Y 2 horas más tarde, cuando terminaba, iba a tocarle la puerta a la instructora para que me llevara a desayunar. El desayuno se acababa a las 6:30 o 7, ya no había de desayunar. Entonces íbamos a un restaurante en la calle donde desayunábamos con todo tipo de personas, comida que, bueno, si mis especialistas en Europa hubieran visto lo que estaba comiendo, yo creo que los que se hubieran muerto hubieran sido ellos. Muy desagradable los sabores, el aire, Carlos. Cuando yo llegué al pie de la montaña más sagrada de China, pues supuse que iba a respirar aire limpio, que era una de las cosas que se tenían que cuidar muchísimo con mi cuadro, ¿no? Y yo llego precisamente al pie de la montaña más sagrada de China, pero en un lugar en donde construyeron una ciudad industrial y la misma montaña no deja que se dispersen los gases tóxicos que se generan en la industria de ese lugar. Entonces, la contaminación era terrible y bueno, sí fue una situación realmente muy difícil. Y yo nunca me sentí mejor en China. Yo estuve casi 5 meses entrenando, aprendiendo estas técnicas, escuchando historias que francamente no creía, y yo no veía una mejoría en mí. La traductora es la que te traducía. La traductora era la encargada de traducirme todo. Cuando ibas a desayunar después de las sentadillas, ¿seguía haciendo mucho frío? Sí, Sí, bueno, 22, todo el día. claro. Todo el día. La gente que trabajaba en la calle, por ejemplo, los vendedores de fruta o vendían unos pollos negros muy raros que yo nunca había visto en mi vida. Y era gente que trabajaba en la calle, se le caía la piel, o sea, literalmente se les caían cachos de piel y pues ya estaban acostumbrados, o sea, es el lugar en el que viven y el frío era verdaderamente Después de, violento. ¿cuánto tiempo estuviste allí en la montaña? Como 5 meses. ¿Hubo un momento en que dijiste, ya valió madres, ya me morí? Pinches chinos, los odio. No lo sentí así, pero yo sabía que iba contrarreloj. Mi situación física y también mi situación económica, porque yo empecé a trabajar desde los 16 años, me independicé a los 20 y siempre fui muy luchón, y a la hora que mi cuerpo empezó a no poder más, pues tuve que vender todo lo que había logrado, vendí mi casa, vendí mi coche, vendí mis cubiertos, vendí todo. Y en ese momento yo ya tenía 2 o 3 años de no poder producir y para mí era verdaderamente desesperante, ¿no? Entonces, pero dime una cosa, es que no me quiero desviar a eso, sí. Luego lo podemos platicar. 5 meses y medio, no mentaste madres. ¿Cuándo? Sí tuve muchos momentos de crisis. Sí, Tuve muchos sí momentos tuviste, en los por que eso. estuve a punto de hacer mis maletas y pedir que me llevaran al aeropuerto. 2 preguntas. Primero, ¿por qué no te fuiste al aeropuerto? Y número 2, ¿cuándo empiezas a sentirte mejor? Ok. ¿Y cómo es lo que...? No me fui al aeropuerto porque era mi última posibilidad. Ya había intentado todo. Y yo sabía que si me iba sin haber recibido toda la información, yo no sabía si eso que me faltaba era lo que iba a hacer la diferencia. Ok. Entonces, por duda no te fuiste. Yo dije, va a ser muy frustrante después de todo lo que he moscas, aguantado, irme sin saber si me faltó lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, decidí quedarme hasta el final. Y en China, los maestros me decían que estaba cambiando mucho, pero que yo no me daba cuenta, que iba muy bien, que estaba teniendo muchos cambios.
Y yo pensaba que me lo decían por darme ánimos. Cuando salgo de China y llego a Estados Unidos, y estuve en Estados Unidos un par de meses, que es un lugar en el que he vivido en diferentes momentos de mi vida, es un lugar que me es familiar, ahí empiezo a darme cuenta que lo que me decían en China era cierto. Sí había cambiado. Pausa, Sí. pausa. Sales de China y te dicen, ahí te ves. Sí. Y ya estás curado y tú No, dijiste... no me dijeron estás curado, me dijeron ya tienes toda la información. En China, en Qigong, uno no va a que lo curen, uno va a que se cure a él mismo. aprender a manejar el cuerpo y a manejar la mente para curarse. ¿En esos 5 meses y medio no sentías mejoras? No. Ok. No. Te dicen, ahí te ves, ya tienes toda la información, ¿a qué vas a Estados Unidos? Yo ya no tenía casa, yo ya no tenía trabajo, yo ya no tenía nada. Y en Estados Unidos tenía muy buenos amigos. Y uno de mis mejores amigos iba a hacer un viaje por toda la costa este de los Estados Unidos y me dijo, ¿por qué no vienes a recuperarte un poco de lo que has vivido en China? Él sabía que para mí había sido muy confrontador. Y ves que sigue, o sea, date un tiempo de estar tranquilo y bueno, pues me fui a Estados Unidos a acompañarlo y en ese contexto que me era completamente familiar, ahí es cuando puedo evaluar objetivamente que sí había cambiado. Ahí me doy cuenta que empiezo a tener menos dolor, que empiezan a reducir las inflamaciones, que empiezo a tener mucha más vitalidad, un nivel de vitalidad que yo no conocía, ni siquiera en los mejores momentos de mi vida me había sentido tan bien como en esos momentos. Yo tenía muchos problemas en piel, estos también empiezan a desaparecer. Empiezo a ver mejor porque también tenía dificultad para ver. En fin, todo empieza a cambiar y después de un mes y pico de estar en Estados Unidos me doy cuenta que estoy saludable, me doy cuenta que estoy funcionando como nunca había funcionado. ¿Hacías ejercicios en Estados Unidos? En Estados Unidos lo dejé un poco. Realmente después de China salí muy cansado y cuando me empecé a sentir mejor en Estados Unidos tuve un proceso de validación de mis cambios muy poco ortodoxo. Lo que dije es, si de veras estoy curado, si de veras esto que siento es real, voy a vivir normal. Y una persona normal no tiene que practicar 10 horas diarias para sobrevivir. Una persona normal no tiene que cuidar todos los aspectos de su dieta y tiene que hacer pasar el agua que bebe por filtros de ósmosis inversa, carbono activado, rayos ultravioleta y todo lo que venía haciendo durante los últimos años. Entonces, ese tiempo que estuve en Estados Unidos me dejé vivir como una persona normal, comer lo que come cualquier otra persona y pude ver que mi cuerpo realmente lo aguantaba. Ok. Así que no practiqué Para tanto que lo entendamos muy bien mi público, sí, porque yo ya estuve en tu curso. El Chine Qigong lo que te enseña es que tú administres con tu cerebro, administres tu salud. Sí, de alguna forma podríamos decirlo así. ¿No? O sea, si te sientes mal te dicen la información para que no te sientas mal y curarte. Sí, empiezas desde aprender a acomodar tu cuerpo. Cuando el cuerpo lo acomodas mal, a todos se nos ha dormido un brazo, una pierna, porque estamos restringiendo el flujo sanguíneo. Pero lo mismo pasa con los órganos y las vísceras. Cuando tú te acomodas mal, los órganos y vísceras tampoco reciben los flujos que necesitan para poder trabajar y tampoco pueden inyectar al torrente sanguíneo lo que necesita inyectar para que tu salud esté equilibrada. Entonces, desde que tú empiezas a acomodar a tu cuerpo, y hay una serie de movimientos que son el resultado de miles de años de estudios que fomentan el funcionamiento de todas tus estructuras físicas, desde ahí empiezan los cambios. Así tiene que ser. Sí, bueno, hay que mantenerse en buena posición. Cuando con le el pedí peso equilibrado. que se recargue, le dio cosa. Que sí es cierto. Sí, bueno, también me recargo a veces, pero y bueno, hay un trabajo mental. La gente puede hacer esto en su casa y experimentarlo por sí misma. Si tú juntas tus manos y las haces coincidir exactamente a la misma altura y cierras tus ojos un momentito y te concentras en una de las dos, la que tú quieras, durante 3 o 4 minutos solo piensas en el interior de esa mano. No te imaginas la mano, sino que
llevas tu atención al interior de esa mano y solo piensas en eso, después de 4 minutos te vas a dar cuenta que esa mano está más caliente, te vas a dar cuenta que esa mano tiene más color que la otra y te vas a dar cuenta que esa mano es más grande que la otra, los dedos se inflaman, la mano se inflama, estás haciendo que fluya más sangre en ese lugar. Entonces, cuando tú concentras tu atención en diferentes partes de tu cuerpo, estás promoviendo flujos y estás reactivando. Cuando te quieres concentrar en tu corazón para que esté mejor, es sentado 3 minutos viendo en positivo que bien tu corazón late. No exactamente, no exactamente. Este es solo un ejemplo para que la gente pueda comprobar que la mente realmente actúa sobre el cuerpo de maneras total y absolutamente tangibles y fisiológicas, ¿no? Pero yo para enseñarte el primer ejercicio tengo que explicarte cosas durante 10 horas. Ya fui. Vas a tener una en México. ¿Tuviste ahorita una en León? Sí, estuvimos en León este fin de semana. ¿Y cuándo tienes DF? Este que viene, este ¿Cuál? sábado y domingo. Ah, pues órale. Este sábado y domingo. Luego, a ver, vamos a hacer un corte. Vamos a traer a los invitados que trajo Carlos Eduardo. ¿Y cuál es tu Twitter? Porque yo quiero, o tu Facebook, para que ahí vean cuándo es y en dónde es. Ok. La página de internet es fuerzaintegral.com y ahí vienen los links al Facebook y al Twitter. El Twitter es @fuerzaintegral y en Facebook nos encuentran como Fuerza Integral. Ok. Metiéndote al Fuerza Integral a tu página, Ajá. ahí están las fechas. Ahí están las fechas, ahí están los links Ok. y también los teléfonos para que nos puedan llamar. Ok. Mi Twitter ya lo conocen, @CarlosAlarraqui. Hacemos un break de 2 minutos y regresamos ya con Anita y con Fernando para que nos platiquen sus historias. Ahorita regresamos. Bien amigos, estamos de regreso en Platicando con mi invitado, que ahora son mis invitados, es Carlos Eduardo García, Anita, Fernando, y antes de empezar a platicar de ellos, les recuerdo que ya salió Central, lo pueden comprar en cualquier kiosco donde ustedes quieran, está Saúl Lizazo en su portada, y hay un reportaje de Edith González y su marido Lorenzo Lazo, que son muy amigos míos, ya cumplieron 4 años de casados. Está divertida, se las recomiendo como siempre. A ver, antes del corte, ya habíamos entendido que después del curso de 5 meses y medio, entre la agonía y más agonía, vino el éxtasis. Okay. Llegas a México, fundas lo que es Fuerza Integral. La Fuerza Integral, y te pasas enseñando, dando cursos muy exitosos en toda la República. Yo te pedí que quiero conocer 2 casos independientemente al tuyo. No quiero vender ni los cursos ni las conferencias de Carlos Eduardo, me valen gorro. Digo, te adoro y te va muy bien, sin publicidad. Pero lo que sí quiero, y me conocen que yo no miento, es que conozcan la fuerza tan grande que tiene el Chine Chikung. A mí me tiene muy impactado. Y cuando conozco a Anita y a Fernando, me dejan con la boca abierta. Platícanos, empecemos con Anita. Bueno, Anita es una de mis grandes heroínas de Chine Chikung. Ella fue diagnosticada hace 7 u 8 años con una forma muy agresiva de esclerosis múltiple. Ella estaba muy mal, se le paraliza un lado de la cara, un brazo, al tratar de caminar se iba de lado, empieza a perder capacidad para hablar, para ver, para leer, se empieza a ahogar con su propia saliva, un cuadro realmente muy rudo y aparte se tardaron mucho en poder diagnosticarla porque ella tiene lesiones en su cerebro desde niña que descubren hasta ese momento cuando ya tenía 28. Ya 28 años. Anita. Pero mejor que te platiqué. Y entonces, ¿te diagnostican? Sí, fue una de las peores noticias que he recibido en mi vida y pues no sabía si era peor el diagnóstico o el pronóstico de vida que me estaban dando, porque pues mi vida iba a cambiar totalmente. Después de eso
me fui poniendo todavía peor, duré mucho tiempo encamada, que no podía hacer casi nada, dependiente. Y una amiga muy querida me veía cada vez peor. Hizo llegar a mí la información de Eduardo y de los podcasts. Y los empecé a escuchar desde el primer podcast. Yo sentí ¿Hace cuánto tiempo? 4 años y 5 meses. Los podcasts están publicados en mi página de internet, cualquier persona los puede oír Ok, ahora mismo. ok. Sí. Hace 4 años y 5 meses, y desde que los empecé a escuchar el primero, sentí diferencia ahí desde el primero. Y sentí más tranquilidad porque pues tenía un cuadro crónico de depresión, de aparte de la esclerosis. Me diagnosticaron también hipotiroidismo, desbalance de serotonina, aparte. Entonces, por si fuera poco, ¿no? Entonces, pues, me empecé a sentir mejor. Cuando llegué al ejercicio que dirige Carlos Eduardo, dormí 10 horas seguidas, profundamente. Que Siento que nunca- tenía años de dormir 3 mínimo o 5 máximo al día. Entonces, al día siguiente que me despierto, y yo dije, yo no sé qué es esto, pero yo de aquí estoy. Ya la hice. Y ya sé Al que salir del curso, eso fue los dormiste podcasts. 10 horas. Del No, podcast. el ejercicio del podcast, el 11. Terminé los podcasts y hablé a Fuerza Integral porque me quería escribir el próximo curso. Vine a México, lo ¿De tomé. dónde? En ese entonces vivía en Estados Unidos. Ok. Y desde los 2 días del curso también tuve muchas mejorías. Muchas, ¿cómo se dice? ¿Recuperaste sensibilidad? Recuperé sensibilidad, lo engarrotado que tenía y el entumecimiento. El dolor también mejoró y la depresión en ese mismo curso. Entonces yo sentí como esperanza, pues, de que iba en el camino correcto. Después de eso empecé a tener más logros, practiqué constantemente. Estás hablando hace 4 años, estabas en el hospital, empezaste con los podcasts. ¿Cuándo sales primero del hospital? ¿Cuánto tiempo después de que oíste el podcast? No estaba en el hospital. Estaba encamada, pero en casa. Encamada en En casa. casa. Ok. ¿Cuándo te empiezas a recuperar? A los meses, es que la esclerosis que tengo yo con la que me diagnosticaron, tienes temporadas y recaídas y luego no. Entonces no siempre estuve encamada. Pero sí, a los meses de practicar, empecé a tener muchos logros, empecé a poder leer, a poder trabajar. ¿Sin Ya. medicinas o seguían? No, sin medicina. Y al año de practicar, tuve un logro muy importante para mí, porque a mí me encanta bailar desde niña. Y yo pensé que ya no iba a poder otra vez. Y pude bailar una pieza de Lord of the Dance, Fíjate. con los brincos y los saltos, que todos los movimientos que incluye eso. Y es una gran bailarina, Carlos. Qué maravilla. Y acabas de preguntar algo que yo creo que es muy, muy importante. En China en Chikung nosotros nunca sugerimos que la gente deje sus medicamentos. En cambio, tenemos muchos médicos que son alumnos nuestros y que a sus pacientes que los mandan a los cursos les van quitando el medicamento conforme van mejorando. Pero Anita, antes de aprender China en Chikung, cuando le dan el diagnóstico, ella decide no usar los medicamentos y el doctor casi se infarta, pero esa fue decisión de Anita y así llegó al curso. O sea, nosotros no se lo sugerimos, ella sí lo hizo y la recuperación que ha tenido ha sido sin medicamentos. ¿Por qué? Te soy sincera, porque no me gustó su manera de decirme que me iba a morir si no la tomaba. Y tú dijiste, Y yo así le dije, con esas palabras, con el dedito así. Pues ahora no voy a morir y sin su medicina no voy a morir. Ahorita. No. Digo, yo sé que algún día sí, pero no, ahorita no. esto estás hablando, tu recuperación total es desde hace cuánto tiempo. Total, pues para mí al año que pude bailar ya para mí fue ya, total. Y eres una persona normal como nosotros. Ya puedo leer, escribir también, hablo mejor porque hablaba muy lento y a veces hubo momentos que no podía ni hablar porque son nervios de aquí también. Que como dijo Eduardo, también me ahogaba con mi saliva. Sí, hubo muy feos momentos, la verdad.
¿Has ido a ver a tus doctores que te dijeron mal rollo? A ese que me diagnosticó, no. No. Pero trae sus resonancias magnéticas Ajá. en donde se ve cómo las lesiones, muchas han desaparecido y las otras han disminuido bastante su tamaño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo sí creo mucho en el cerebro. Muchísimo, muchísimo. En la mente es poderosísima. Poderosísima. Así es. ¿Y Fernando? Bueno, Fernando es un caso muy diferente, aunque en él y en su familia ha habido también cambios fisiológicos muy interesantes. Él llega a China en Chikung después de que vive una tragedia familiar, muere su hermano más cercano Mayor. y bueno, pues eso le transforma toda su vida y toda su dinámica familiar y está a punto de perderlo todo pero mejor platícanos. ¿Y te entró depresión? Sí, claro. Lo que pasa es que él regresaba, nos había informado que ya iba a radicar en México, estaba buscando en los estados dónde poder trabajar. Entonces fue una noticia formidable, porque yo tenía una conexión muy fuerte con él. Era mi mentor, él me enseñó a nadar, a bucear, a correr, a andar en bicicleta. El hermano mayor, claro. Sí, el hermano mayor. El ídolo, ¿no? Y ya lo estábamos esperando. El 6 de noviembre ya iba a regresar a casa. Y a mediodía mi mamita recibe un mensaje de texto que decía: voy a festejar con mis amigos, una última buceada y regreso a casa. Y fallece por un accidente inesperado y nos cambió la vida totalmente. Nos transformó completamente. Y fue tan intenso el dolor, tan pesado, que yo me tenía que esconder a llorar porque no podía aceptar la noticia, no lo podía creer. Se supone que nos íbamos a reunir, que teníamos planes, y aparte pues imagínate, toda la familia estaba en mucha relación con él, entonces sí fue un golpe bastante fuerte. Y más que nada que yo no lo pude manejar. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya va a cumplir 5 años. 5 años. 5 años. ¿Qué te pasa? O sea, así como entendimos lo de Anita, de la muerte de tu hermano, ¿cuándo dices, o tu familia dice, ay güey, este está grueso? No, fue totalmente, el cambio fue muy agresivo, entré en una depresión muy fuerte, me sentía solo, incompleto, y por lo mismo tenía yo un enojo que me cegaba. Empezaba yo a discutir con mi esposa, presionaba mucho a mis hijos, fui muy agresivo con ellos, no era tolerante, y aparte todas las actividades que hacía con mucha apatía. Ellos trataban de ayudarme, acercándose de mil maneras, y yo siempre por orgullo, principalmente por la propia tristeza, los rechazaba. Entonces, yo lo único que podía hacer era correr, 10, 15 kilómetros cuando podía, donde podía, con la intención de liberarme, de tratar de sacar ese enojo, pero lo único que logré fueron 2 cosas. Una fue una arritmia estomacal que derivó en una gastritis, que con el tratamiento que me dieron dejé de comer muchas cosas, pero lo curioso es que subía de peso, empecé a subir de peso. Y lo segundo fue dolores en mis piernas. ¿Pero no te mandaron a un psicólogo? No, es que yo fingía estar bien, sí tenía mis lapsos de ser muy agresivo, pero yo fingía estar bien, que no pasaba nada, que la vida estaba tranquila. Me dediqué muchísimo a mi trabajo, me dediqué a correr. Y ya cuando empezaron los dolores en mis piernas, fui con un ortopedista y me dijo, no sé qué estés haciendo, cómo lo estés haciendo, para qué lo estés haciendo, pero lo único que estés logrando es una periostosis tibial izquierda, una fascitis en la planta derecha, y eso podía derivar a 2 cosas, una fractura o a una operación. Párale. Yo le dije, ¿cómo? ¿Dejar de correr? Pues no, o sea, me voy a volver loco. Y entonces lo que empecé a hacer es untarme pomadas, hielo, vendas, y se me quitó el dolor. Y en abril del 2010, a las 6 de la mañana más o menos, traté de correr, pero mis piernas me dijeron, basta,
y me dio un dolor muy terrible. Empecé a llorar, cerré los ojos, en un silencio muy profundo pedí ayuda. Y días después, una compañera llega y me trata de poner unos audífonos porque había bajado unos podcasts. Yo le dije... poco. Podcast. Fíjate, sí sirve en tu... Sí. Yo le dije no, ella no me dejó quitármelos y en eso escucho la voz del profesor diciendo bienvenidos. Y todo mi ser se cimbró. Solamente le dije a ella, es él. Bajé todos los podcasts para escucharlos. Como Anita. Fui a mi casa, me encerré en mi cuarto y empecé a hacer el ejercicio de Podcast Sons. Y fue increíble, Carlos, porque por fin pude dormir más de 8 horas en un sueño tranquilo. Pude descansar. Y con eso tomé la decisión de inscribirme al próximo curso que había. Y fue el mejor regalo que me di porque fue el día de mi cumpleaños. Buenísimo. 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 Y entonces empecé a practicar y al mes la gastritis desapareció. Empecé a bajar de peso. ¿Sin medicinas? Sin medicinas, sin nada. Así totalmente. No te puedo platicar muy bien cómo estuvo porque No. pero fue un momento formidable. Pude empezar a comer de todo. ¿Tu humor cambió? Mi humor cambió, estaba yo más contento, más tranquilo, empezaba a platicar más, a relacionarme más. Y eso hizo que mi práctica la hiciera con más firmeza. Y a los 6 meses asistí a un retiro de fuerza integral. Fue maravilloso porque ahí me pude despedir de mi hermano. Y ahora doy gracias por su vida, doy gracias por su ejemplo. Lo tengo en el corazón. Mejor. Y lo tienes en el corazón. Lo tengo en el corazón. Y lo tienes vivo. Vivo, Eso. completamente. A ver, Carlos Eduardo García. Yo creo que la mitad te está mentando la madre. Y son ingenuos. Y te van a decir, ay, por el amor de Dios. Y tienen razón. Sí. Si ya dijimos al principio del programa que no tienes que estar enfermo como Anita o como Fernando, que yo fui sin ningún problema de enfermedad. Ayúdanos a entender el funcionamiento del cerebro. Ayúdanos un poco cómo se cura Anita, cómo se cura Fernando y sin medicinas. ¿Dónde está esa magia tú? Que no la inventaste tú. Sí. En la escuela aprendemos muchas cosas, nos llenamos de información, pero no aprendemos a usar la mente. No, tienes razón. Lo que nos enseña, como bien lo dijiste, no lo inventé yo, son 5,000 años de investigación. Es lo que te digo, claro. Lo que nos enseñan estos grandes maestros es la forma saludable, eficiente de procesar la información. Y es que en la vida no es tan importante lo que te pasa, sino cómo asimilas lo que te pasa y cómo reaccionas ante lo que te pasa. Cuando tienes un problema, la mayoría de la gente piensa en el problema, piensa en lo doloroso que es el problema, Sí. se pregunta por qué les pasó a ellos y no les pasó a alguien más, y esa es la tendencia natural de la mente. Sí. Pero cuando practicas Chin en Chikung, aprendes a que tu mente piense en otras cosas, piensa en qué hay que aprender cuando tienes un problema, qué hay para ti, cómo puede cambiar tu vida para mejorar tu situación, el haber enfrentado lo que estás viviendo. Nosotros tenemos un principio fundamental en Chin en Chikung que se llama no duele, se está abriendo. Y aunque se refiere muy en específico a los conductos por donde fluye el chi en el cuerpo, que a veces al abrirse generan algo de molestia, aplica a todos los aspectos de la vida. Realmente cada vez que una persona vive una situación que le genera crisis, que le genera dolor, esa situación lleva implícita una posibilidad de cambio, de crecimiento, y el ser humano tiene la necesidad de cambiar constantemente. Yo te voy a pedir un favor. Sí. Todos, desde mi staff hasta el público y tu servidor, tenemos lo que yo digo muchas veces en el programa Diablito y Angelito. Sí. El pinche diablito domina. Tenemos pensamientos muy negativos cuando estamos muy contentos. O sea, estamos tan contentos que el diablito nos quiere poner mal pensamiento. Estoy jugando con un perro, se va a morir, o cuando se muera y verla.
¿Qué onda? Son los miedos, son ¿Cuáles los miedos si traumas. estás a toda madre con tu perrito? Pero has vivido en tu vida situaciones en las que te sentías muy contento y de repente todo cambia y eso te queda marcado. Bueno, ok. Tenemos 2 minutos. Yo quisiera pedirte un favor. Sí. Ayuda a este 1,5 millones de gentes que nos ven. ¿Cómo podemos pelear o quitar esos malos pensamientos por los Ok, buenos? sí, claro que sí, Por Carlos. favor. Trabajando. Así como fortaleces un músculo haciendo pesas, así puedes fortalecer tu mente, usándola correctamente, con regularidad, con disciplina. Y en estos 2 minutos no puedo enseñarles cómo, pero sí los puedo invitar a escuchar precisamente esos podcasts que hice con muchísimo cariño para el público en general, que son completamente gratuitos, que están en mi página de internet, y ahí sí, con mucho cuidado les explico cómo funciona. Lo que te puedo decir ahorita en estos 2 minutos es que practicar Chin Chikung es, entre muchas otras cosas, un hábito de higiene. Así como limpias tu cuerpo cuando se ensucia, y lo tienes que hacer todos los días, de la misma forma, la mente, si no la limpias constantemente, se llena de cosas Suena que te lógico. intoxican. Entonces, Suena lógico. diariamente tú tienes un tiempo en el que limpias tu mente, equilibras tus emociones y eso también se fortalece. Tu capacidad de mantenerte equilibrado se fortalece, tu capacidad de mantenerte relajado se fortalece, tu capacidad de que tu mente genere pensamientos constructivos también se fortalece. Y para eso hay una técnica que se llama Chin Chikung, que es lo mejor que yo conozco en mi vida, que me salvó la vida y por eso tengo más de 14 años enseñándolo y he tenido el privilegio de enseñar a más de 12,000 personas. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una prueba de la cabeza. ¿Sí? Aquí hay una prueba. Sí, sí, sí. Aquí hay una prueba de la cuestión física. Sí. Y del Los corazón. que quieran, exacto, los que quieran y nos crean, métanse a fuerzaintegral.com y ahí se meten en los blogs, si no, no se metan. Y los que no nos crean también, porque es ideal empezar no creyendo. Esta es una ciencia y no es para el que crea, es para el que Bueno. tenga la apertura de intentarlo. Ahí está Fuerza Integral, hagan lo que quieran. Pero yo les digo una cosa, no se van a arrepentir. Así es. Tienes este fin de semana. Sí, tenemos En este el fin de DF. semana ¿En dónde el va a DF, en la Torre Arcos. En la Torre Arcos, en el Pantalón. Así es, en Bosques. Perfecto, en Bosques de las Lomas. Tenemos Ahí un- métanse y van a ver qué onda. Sí. Mucho éxito, bueno, siempre lo tienes. Gracias, Carlos. Y luego yo te voy a fregar en otro programa, pero vas a ver de qué otra forma. Ok, Gracias. encantado. Muchas gracias a ti, Carlos, también. Ana. Gracias. Gracias, muchachos. Fer, Muchas gracias. muchas gracias. Y a todo mi staff, muchas gracias. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra, sueñen con los angelitos, Dios me los bendiga. Y a todo mi staff y a todo el mundo, ha sido un gran programa. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Buenas noches.